La correcta gestión de las pérdidas fiscales no es solo un aspecto técnico, sino una pieza clave para la sostenibilidad financiera de cualquier empresa. En este video te explicaremos cómo hacerlo adecuadamente. La pérdida fiscal se refiere al supuesto en que una persona física o moral tiene más gastos que ingresos en un determinado periodo fiscal, lo que representa un saldo negativo. Las pérdidas fiscales pueden tener origen por múltiples razones: disminución en ventas, altos costos operativos, inversiones frustradas, entre otras. Sin embargo, estas pueden utilizarse como una herramienta contable para disminuir ingresos acumulables en ejercicios futuros, sujeto a ciertas limitaciones y reglas establecidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Una vez definido lo que son las pérdidas fiscales, es importante destacar el contenido del artículo 57 de la Ley del ISR, el cual establece que las pérdidas fiscales pueden aplicarse para reducir la base gravable de ejercicios futuros en un plazo de 10 años. Pasado este tiempo, las pérdidas caducan si no fueron utilizadas. Asimismo, establece que la pérdida fiscal se obtiene de la diferencia entre los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas, cuando el importe de las deducciones es mayor que los ingresos. Por su parte, el resultado obtenido se incrementa con la PTU pagada en el ejercicio. Ahora bien, el mismo artículo nos precisa el procedimiento para actualizar la pérdida, y es que este proceso consiste en ajustar el monto de la pérdida fiscal para reflejar su valor en términos de poder adquisitivo. Esto se hace aplicando un factor de actualización, el cual se calcula con base en el INPC. La pérdida fiscal se actualiza desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio hasta el último mes del mismo ejercicio fiscal. Si el ejercicio fiscal tiene un número impar de meses, por ejemplo, 7 meses, la segunda mitad comenzará en el mes siguiente al que marca la mitad del periodo. Por ejemplo, si el ejercicio tiene 7 meses, la mitad del ejercicio corresponde al cuarto mes completo y la segunda mitad inicia en el quinto mes. Si el ejercicio fiscal tiene un número par de meses, por ejemplo 12 meses, la segunda mitad inicia exactamente en el séptimo mes. Sobre las pérdidas fiscales en un ejercicio fiscal, en el caso de una persona moral, como ya comentamos, se genera la pérdida fiscal cuando las deducciones son mayores que los ingresos acumulables, incrementándose con la PTU pagada en el ejercicio. La correcta determinación requiere contar con un registro adecuado de los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas. Documentar el pago de la PTU en los términos del artículo 123 constitucional. El derecho a disminuir las pérdidas fiscales es personal del contribuyente que las sufre y no puede ser transmitido a otra persona, ni siquiera por fusión. En casos de escisión de sociedades, las pérdidas deben dividirse proporcionalmente entre las sociedades escindentes y escindidas, respetando criterios objetivos como el valor de inventarios, activos fijos y cuentas por cobrar relacionadas con actividades comerciales. Por su parte, el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación establece obligaciones del contribuyente y facultades de la autoridad fiscal relacionadas con el ejercicio de facultades de comprobación, entre otros supuestos. Señala que se debe entregar toda la documentación que acredite el origen y la procedencia de las pérdidas fiscales disminuidas en ejercicios fiscales posteriores, lo que incluye información contable, contratos y comprobantes que sustenten cómo se originó y calculó la pérdida. Los documentos comunes que pueden ser requeridos para acreditar las pérdidas fiscales son balances generales, estados de resultados y flujos de efectivo que reflejan la situación económica y financiera de la empresa en el ejercicio fiscal correspondiente, CFDI de ingresos y gastos, cualquier contrato que respalde las operaciones comerciales o financieras realizadas por el contribuyente durante el ejercicio fiscal, los registros contables que detallan los movimientos de los libros contables del contribuyente, documentación relacionada al PTU, así como cualquier otro documento relacionado con las deducciones. En casos donde la pérdida fiscal provenga de deducciones específicas, por ejemplo, inversiones no recuperadas, deterioro de activos, etc. Los periodos que revisa la autoridad pueden ser de cualquier ejercicio fiscal en el que se disminuyan pérdidas fiscales o se realicen los actos mencionados. Esto aplica independientemente de cuándo se originó la pérdida fiscal. La excepción a la obligación de entrega de documentación para acreditar la pérdida fiscal se da cuando la autoridad ya ejerció facultades de comprobación en el ejercicio en el que se generaron las pérdidas fiscales, préstamos o movimientos contables, salvo que se trate de hechos o elementos que no fueron revisados en esa auditoría anterior. Ahora bien, existe una tesis aislada que aborda la interpretación del artículo 30,
quinto párrafo y cómo se relaciona con el principio de seguridad jurídica en el contexto de las pérdidas fiscales, alegando que el artículo no detalla los documentos específicos que el contribuyente debe presentar para acreditar dichas pérdidas. El tribunal determinó que no es violatorio del principio de seguridad jurídica que el artículo 30 no establezca cuáles documentos deben presentarse para acreditar el origen y procedencia de las pérdidas fiscales, puesto que las pérdidas pueden derivarse de múltiples circunstancias y que por dicha razón le resulta imposible al legislador determinar de manera precisa toda la documentación que fuera necesaria para probar el origen de la pérdida fiscal, además de que el contribuyente debe de tener el conocimiento de cuáles operaciones dieron lugar a la pérdida y que por dicha razón la carga probatoria recae en el contribuyente sin dejarlo en estado de indefensión. Por otro lado, hay otra tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aborda el margen de actuación del legislador en relación con las pérdidas fiscales. En este caso, se establece que el legislador está facultado para establecer requisitos, modalidades o limitaciones a derecho de los contribuyentes de disminuir las pérdidas fiscales. Se reafirma que, aunque las pérdidas fiscales sean un concepto estructural del impuesto sobre la renta, esto no impide que se impongan condiciones para su ejercicio, ya que el poder normativo del legislador le otorga un amplio margen para diseñar el sistema tributario. Dicho margen de acción, sin embargo, debe respetar los derechos fundamentales previstos en la Constitución. Así, el tribunal subrayó que, aunque el derecho a disminuir las pérdidas fiscales pueda generarse ante la vigencia de nuevas normas, estas no afectan situaciones previas, sino que regulan los procedimientos para combatir su transmisión indebida. Esto implica que el procedimiento para la procedencia de las pérdidas fiscales se encuentra sujeto a requisitos establecidos por el legislador, lo que incide directamente en la determinación de su procedencia. Dada la posibilidad de que la autoridad fiscal ejerza sus facultades de comprobación para verificar la correcta aplicación de las pérdidas fiscales durante el proceso de fiscalización, se evalúa si los contribuyentes cumplen con los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto sobre la Renta. Si el contribuyente no puede demostrar mediante la documentación proporcionada el importe de las pérdidas registradas en su contabilidad, podría perder el derecho a disminuir dichas pérdidas fiscales en ejercicios futuros. Es relevante señalar que este incumplimiento no solo podría resultar en la pérdida de posibilidad de disminuir las pérdidas fiscales, sino también en la imposición de sanciones adicionales. En este contexto, el artículo 83 del Código Fiscal establece que si el contribuyente no puede comprobar los elementos que dieron origen a las pérdidas fiscales, podría ser sujeto a sanciones por parte de la autoridad. Estas pudieran ser, entre otras, revocación de la disminución de las pérdidas fiscales, lo que implicaría la reincorporación de la pérdida a la base gravable, incrementando el monto de impuestos a pagar en ejercicios fiscales siguientes. Multas, que su valor variaría dependiendo de la naturaleza y gravedad de la falta. Si el incumplimiento es más grave, pudiera considerarse un acto de evasión fiscal. Es preciso señalar que, como cualquier otro acto de autoridad, en caso de que se impongan multas al contribuyente por haber declarado pérdidas fiscales en cantidades mayores a la que realmente corresponde, deberán estar debidamente fundadas y motivadas. De lo contrario, las mismas se consideran ilegales. Ya existe criterio jurídico que establece la ilegalidad de imponer multas, conforme al artículo 76 del Código Fiscal de la Federación, por haber declarado un monto incorrecto de pérdidas fiscales, pues conforme a lo dispuesto en dicho artículo, la infracción no radica únicamente en la declaración incorrecta de pérdidas fiscales, sino en su aplicación indebida en ejercicios posteriores, disminuyendo artificialmente la base gravable. Por lo tanto, declarar pérdidas fiscales mayores a las realmente sufridas no constituye una infracción sancionable si no se disminuyen en ejercicios futuros. Como fue mencionado anteriormente, el artículo 57 de la Ley del ISR establece que las pérdidas fiscales son personales del contribuyente que las genera, lo que significa que no pueden ser transferidas a otro, ni siquiera en situaciones de reestructuración corporativa como la fusión. Sin embargo, el mismo artículo establece que las pérdidas fiscales pueden dividirse en casos de la escisión, pues permite la distribución de las pérdidas fiscales entre las sociedades escindentes y escindidas, pero siguiendo criterios precisos para evitar abusos y garantizar que cada entidad se haga responsable de las pérdidas correspondientes. Los parámetros son: en el caso de que la sociedad escindente realizaba actividades comerciales,
en la proporción en que se divida la suma total de inventarios y de cuentas por cobrar relacionadas con las actividades comerciales. En el caso de que la sociedad escindente realizaba otras actividades diversas a las comerciales, la asignación de las pérdidas debe ser proporcional al valor de los activos que cada nueva sociedad escindida recibiere. En este caso, los contribuyentes deben presentar la documentación correspondiente que justifique la división de las pérdidas fiscales ante la autoridad fiscal, cumpliendo con los requisitos establecidos por el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación. Es importante resaltar que la pérdida que provenga por la enajenación de acciones únicamente se podrá deducir contra el monto de las ganancias que en su caso obtenga el mismo contribuyente por la venta de otras acciones en el ejercicio o en los días siguientes. Estas pérdidas no podrán exceder el monto de dichas ganancias y también están sujetas a actualizarse, de conformidad con lo establecido en la fracción 17ª del artículo 28 de la Ley del ISR. Ahora bien, pese a que la Ley del ISR establece la imposibilidad de transmitir las pérdidas fiscales en caso de fusión, también es cierto que existe la posibilidad de amortizar las pérdidas fiscales que tenga la sociedad fusionante de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la Ley del ISR. Esto quiere decir que en caso de que como resultado de la fusión de empresas subsista una de ellas, esta podrá disminuir las pérdidas que tenga pendientes de amortizar. Sin embargo, esto será aplicable siempre y cuando la empresa se dedique a la explotación de los mismos giros, es decir, la sociedad fusionante deberá continuar realizando las mismas operaciones que realizaba cuando se generaron las pérdidas fiscales. El manejo de las pérdidas fiscales representa un reto por la complejidad en su cálculo y actualización, implicaciones jurídicas y fiscales derivadas de su incorrecta aplicación. Su aprovechamiento y utilidad en planeación financiera y fiscal está sujeto a regulaciones y procedimientos muy específicos para garantizar la transparencia y la veracidad de los datos que justifican la operación. La normativa de la Ley del ISR y del Código Fiscal otorgan derechos y obligaciones a los contribuyentes, asegurando que el beneficio de disminuir las pérdidas fiscales no se convierta en un instrumento de abuso o evasión fiscal. Por su parte, las tesis relevantes refuerzan la facultad del legislador para establecer condiciones y limitantes que regulen su uso, buscando siempre un equilibrio entre los derechos del contribuyente y el interés público. En este contexto, resulta fundamental para los contribuyentes contar con una adecuada organización documental y un registro contable riguroso, no solo para cumplir con las disposiciones legales, sino también para mitigar riesgos ante posibles auditorías o revisiones fiscales por parte de la autoridad. Muchas gracias por ver este video. Si tienes algún comentario, no dudes en contactarnos. Dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente video.